Capítulo 17. La espada y el inframundo. Parte 2. Shirou apenas podía creer lo que sucedió después de la presentación de ese hombre, porque Azazel lo ignoró por completo a favor de pasar junto a él para intentar volver a conectar el televisor a la toma de corriente. Los ángeles intervinieron de inmediato. Cuervo perverso, dijo una mujer ángel, con las mejillas enrojecidas por las acciones de Azazel. Para ignorar al Señor por un televisor, no tengas vergüenza. Los otros ángeles se movieron para contener a Azazel, pero estaba claro que su nivel de fuerza era mayor que el de Azazel, ya que Azazel se movía fácilmente hacia la televisión con los ángeles aún aferrados a su persona. Vengan, hermanos y hermanas, ¿no tienen curiosidad también? ¿Por qué entonces no usarían su luz para contenerme? Azazel se rió mientras se encogía de hombros con los ángeles aferrados a él. La única mujer de rostro rojo, Ángel, ni siquiera pudo soltar una respuesta antes de mirar a sus propios hermanos cuyas miradas se negaron a encontrarse con la de ella. De hecho, si hubieran utilizado su luz para mejorar sus habilidades, entonces era seguro que varios ángeles habrían podido someter a Azazel, que no había estado usando nada de su poder de 12 alas. ¡Qué vergüenza para todos ustedes! La mujer ángel habló, apretando los puños mientras casi salía de la habitación. Sin embargo, se detuvo cuando se dio cuenta de que Shirou todavía estaba allí. Con los ojos entrecerrados, levantó una mano y la apuntó directamente al reproductor de rayos azules. Los ojos de Azazel se abrieron cómicamente. ¡No! Para empañar el trabajo de un genio, ¡qué cruel! Azazel inmediatamente se lanzó hacia adelante protectoramente delante del jugador. Sin embargo, esta acción solo aumentó la cantidad de energía luminosa que se acumula en las manos del ángel femenino. Al menos déjame hacer una copia. Azazel habló apresuradamente. Sin embargo, inesperadamente, antes de que la ángel femenina pudiera actuar, los ángeles masculinos parecían haber llegado a un acuerdo y la inmovilizaron. Hermanos. Azazel exclamó de corazón, sintió gratitud. Esta deuda, la pagaré en mi vida. Cállate. La ángel femenina habló antes de hacer un mohín a los otros ángeles que la bloqueaban. ¿Qué demonios les pasa a todos? Con cara de piedra, esos ángeles recitaron las palabras del Padre. Trata a los demás como te tratarías a ti mismo. Dijeron. Aunque estaba claro que se sentían bastante culpables ya que no podían mirarla a los ojos. Sin embargo, sus palabras eran ciertas, y sabiendo que Shirou la estaba mirando, la ángel femenina se sintió nerviosa. De hecho, el Señor había dicho una vez que tratara a los demás como te tratarías a ti mismo, y destruir la propiedad de otra persona seguramente fue una violación. Especialmente si consideraba las palabras de Michael sobre quién era Shirou. La luz en las manos de la mujer ángel se apagó antes de que ella cruzara sus brazos a regañadientes y se apoyara contra la pared, con una expresión molesta sobre su rostro. Shirou consideró esto mientras se acercaba a Azazel, que acababa de copiar el video. Azazel luego puso toda su atención en Shirou. Bueno, eso fue un poco vergonzoso, pero estoy seguro de que debes entenderlo. Dijo Azazel sonriendo mientras movía las cejas sugerentemente. La expresión de Shirou no fue divertida. Ya tenía suficientes expresiones de Ayakoli, y ver algo tan similar de Azazel era inquietantemente inquietante. ¿Necesitas algo? Finalmente preguntó cuando condujo a Azazel a hablar en privado en una de las habitaciones. Mantener a los ángeles cerca del hombre seguramente era una mala idea con la forma en que ya lo estaban. No pensaría que alguien que se hace llamar gobernador general vendría espontáneamente a buscarme sin un motivo. Azazel asintió con la cabeza. Eso es seguro. Dijo Azazel. El hombre se quedó callado mientras veía a Shirou servirles una taza de té a los dos antes de sentarse frente a él en la pequeña mesa central en el centro de la habitación. ¿Entonces? Shirou preguntó, enderezando la espalda mientras mantenía su vigilancia hacia Azazel. Como sabrán, hay una conferencia de paz que se llevará a cabo en Kuo dentro de un par de días. Resulta que soy una de las 3 facciones que han propuesto tal cosa. Dijo Azazel con cansancio. Shirou escuchó en silencio y esperó a que Azazel continuara después de que el hombre vació su taza de té. Ángeles caídos, seguramente sabes cómo se vuelven así. Azazel comenzó en un tono pequeño. Por lo que Shirou sabía, los ángeles caídos eran ángeles que cayeron debido a su lujuria, codicia u otra emoción similar que los empujó a actuar en una mansión que no deberían. Luego expresó esta opinión a Azazel. De hecho, estuvo de acuerdo Azazel. Debido a esto, nuestros números siempre estuvieron estancados, ya que la mayoría de los ángeles se mantienen firmes y se niegan a caer.
Con el surgimiento de la guerra entre las facciones, la gran mayoría de mis hermanos nunca podrán volver a disfrutar de una mujer o un hombre. En términos simples, muchos de nosotros habíamos muerto. Azazel se inclinó hacia atrás y usó sus manos para soportar su peso mientras miraba hacia la noche iluminada por la luna a través de una ventana. A diferencia de los ángeles y los demonios, es difícil para nosotros caídos recuperar los números que hemos perdido. Como tal, los hermanos y hermanas que han tirado sus vidas por un asunto tan insignificante que ya casi no puedo recordar la causa, solo se revolverían en sus tumbas si nuestra raza entera se extinguiera. Por tal medio, una alianza para detener toda esta lucha es realmente necesaria. Era solo que no todos en mi lado podían verlo. Cocabiel era un excelente ejemplo. Tan pronto como Azazel pronunció el nombre de Cocabiel, Shirou pudo ver fácilmente la expresión pensativa que cruzó el rostro de Azazel antes de sacudirlo con un pequeño gesto. Por lo tanto, esta alianza debe tener éxito. Finalizó Azazel. Shirou le sirvió al hombre otra taza de té antes de reanudar su posición sentado frente a Azazel. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo?, preguntó. Azazel sonrió. Es bastante simple en realidad. Es por lo que eres, y la importancia que Michael te da. Difícilmente podría creer que todavía fuera el mismo ángel cuando lo vi por última vez. Esa inclinación perpetua de sus cejas era casi inexistente. En cambio, fue reemplazado por una brillantez que no había visto en eones. Incluso si soy un caído, todavía es mi hermano, ¿sabes? Entonces, gracias en su nombre. Shirou asintió, sintiendo la sinceridad en el tono de Azazel. En cualquier caso, cualquier favor para ti sería inmediatamente un favor para Michael. Sonrió Azazel con picardía, una pequeña sonrisa salió de su boca. De este modo, aumentan las probabilidades de éxito de esta alianza, aunque los demonios pueden necesitar un poco más de convencimiento. Por suerte. Ya he hecho planes para eso. Dijo Azazel crípticamente mientras mostraba una tarjeta de llamadas de Gremory frente a Shirou. Estoy seguro de que puedo ganarme este Issei Gyudou pronto. Ya veo. Dijo Shirou. ¿Y qué es exactamente lo que tienes en mente para mí? Azazel se encogió de hombros. Como muestra de buena voluntad de mi parte, hay un lugar al que me gustaría llevarte pronto. Dijo Azazel lentamente después de tomar su taza de té y volver a colocarla. Estoy seguro de que Michael y Gabriel estarán de acuerdo, pero por ahora tengo una pregunta mucho más importante. Azazel le indicó a Shirou que se acercara para que el hombre pudiera susurrarle al oído. En silencio, Azazel susurró una cadena de palabras en los oídos de Shirou que sonaron más serias que el hombre había sido toda la noche. La expresión de Azazel se volvió aún más inquieta cuando sacó algo de sus bolsillos. ¿Quién fue el genio que hizo este video? Shirou hizo todo lo posible para reprimir los recuerdos finales de la noche anterior. Después de todo, después de la conversación seria, Azazel se volvió cada vez más relajado hasta el punto de que le pareció prudente que implorase su vasta experiencia con el género opuesto hacia Shirou. No se perdió nada en esa conferencia, y la mayoría del contenido era cómo complacer a una mujer. Lo peor de todo era cuán seriamente Azazel transmitía cada palabra, sin dejar que Shirou se fuera hasta que pudiera recitar cada palabra de memoria para el horror de la mujer cuando descubrió lo que estaba sucediendo y perdió todas sus reservas. Enterró el recuerdo en el fondo de su mente y lentamente se dirigió a Kuo para otro día de escuela. Solo que se topó con una persona que no había visto en un par de días. Zenobia. Dijo sorprendido al ver el uniforme de la Academia Kuo que llevaba puesto. El blazer femenino de la Academia Kuo parecía apretado sobre el cofre de Zenobia, y solo se hizo aún más evidente ya que el centro del blazer era un espacio abierto solo en el área del cofre. No tenía mangas y tenía un estampado blanco con forros dorados que subían y bajaban por la tela. Con la forma en que los hombros estaban acolchados, el aspecto general hizo que Shirou hiciera una doble toma solo para verificar que realmente era Zenobia. Después de todo, la falda corta que usaba revelaba sus largas piernas pálidas debajo de las cuales contrastaba con la capa blanca que normalmente usaba. Por lo tanto, fue una vista novedosa. ¿Te convertiste en estudiante?, dijo desconcertado. Hasta donde él sabía, no se suponía que debían quedarse en Kuo por tanto tiempo. Ella asintió, revelando una sonrisa deslumbrante. Se formaron hoyuelos en su rostro, y la forma en que lo miró lo hizo sentir cohibido después de pensar en sus acciones pasadas. Ella no podía sonreír así antes, y mucho menos ser tan sociable como lo era ahora. A fin de cuentas, fue un cambio positivo. Ahora, si tan solo ella aprendiera a ser así con otras personas.
En cambio, emitía una disposición fría cada vez que conocía a alguien nuevo, y solo sus conocidos podían romperlo. Fue un esfuerzo largo y difícil. Dijo Zenobia sin darse cuenta, haciendo coincidir su ritmo con el de él para estar a su lado. Un logro del que no deseo hablar en este momento. En cambio, solo espero la recompensa. Los labios de Zenobia se estrecharon mientras hablaba, sus cejas se fruncieron mientras evitaba el tema en tono monótono. Es así. Dijo, dejando el asunto antes de sonreír. ¿Qué recompensa? Zenobia se detuvo en sus pasos, mirándolo fijamente como si él no pudiera entender por qué incluso le había preguntado eso. Luego sacudió la cabeza cuando una sonrisa se dibujó en sus labios. Así era exactamente como era Shirou. Hay algo de importancia que debo admitir, comenzó Zenobia mientras colocaba una mano sobre su pecho. He dedicado mi vida y mi cuerpo en el nombre del Señor, y aunque mi fe había flaqueado, todavía lo hago. Por lo tanto, me pregunté, ¿qué se espera de mí? ¿Ser reservada y compasiva como una mujer devota ideal o ser fiel a mí misma? La respuesta vino a mí después de verte pelear. Zenobia asintió con la cabeza antes de asegurarse de que su mirada estuviera fija en Shirou. Al detectar la gravedad del asunto, Shirou le prestó toda su atención a Zenobia. Elegí ser yo mismo. Dijo Zenobia después de un largo momento. Ya le había preguntado esto a Rías sobre qué hace que un demonio sea un demonio, pero su definición es alguien que cede a sus deseos y concede deseos. Cuando ella lo dijo, decidí ser la mujer devota ideal, pero luego recordé que Dios lo acepta todo. Por lo tanto, no existe una mujer devota ideal. Zenobia se cruzó de brazos mientras una expresión de conocimiento apareció en sus ojos como si hubiera recibido la iluminación. Por lo tanto, solo yo seré la mujer que decido ser, y como tal, he decidido seguir lo que mi corazón me dice. Quiero crear vida, ser una mujer realizada. Pero no quiero que esa vida sea una vida cualquiera. Tiene que ser fuerte. Zenobia una vez más puso una mano sobre su pecho mientras decía sus verdaderos pensamientos. Tampoco dispuesto como estoy a decir esto, Issei Hyoudou, por ejemplo, habría sido un candidato porque posee fuertes características draconianas. Me gustaría eso para mi hijo. Del mismo modo, tienes características que quisiera para mi hijo. Esto, mi madre tenía razón, quiero a tu hijo. Terminó en un punto fuerte, dejando a Shirou aturdido. Sin embargo, Shirou podía ver claramente que esto significaba mucho para Zenobia, por lo que solo podía ofrecerle su aliento. Sin embargo, evitó su mirada cuando ella lo miró sugestivamente directamente. Se encontró afortunado de estar caminando hacia Kuo y de que todavía era temprano en la mañana. De lo contrario, no sabría qué haría Zenobia. En este caso, ella se quedó directamente a su lado en el transcurso de toda la caminata. A mitad de camino, se encontraron con Irina, quien se unió al pequeño grupo. Sin embargo, los tres tendrían que separarse ya que Shirou estaba registrado en las clases de tercer año, mientras que Zenobia e Irina estaban en las clases de segundo año. Coincidentemente, fue colocado en la misma sala de clase que Rías y Souna, quienes fueron amables con él, lo que hizo que su vida escolar fuera cada vez más difícil. Después de todo, Rías y Souna eran famosas en Kuo, y el hecho de que estaban hablando con él significaba que se había convertido en el principal objetivo de la envidia. Los otros estudiantes pululaban sobre él para hacerle preguntas sobre su relación, causándole más que un simple dolor de cabeza. Solo podía sacudir la cabeza de forma continua durante todo el día sin concentrarse mucho en lo que el maestro le estaba dando instrucciones para sobrevivir. Por lo tanto, no fue hasta el final del día escolar que Shirou se encontró con Zenobia e Irina nuevamente. El sonido de las espadas retumbando juntas resonó dentro de un patio vacío en Kuo. Este patio era el lugar reservado por el cielo para entrenar mientras estaba en la Academia Kuo. No había otros estudiantes alrededor, y el patio estaba lleno de fisuras y grietas causadas por las fuertes energías emitidas por las espadas en las manos de Shirou, Zenobia e Irina. Soltó un suspiro cuando Zenobia utilizó el ataque de Irina para encerrarlo en una pinza. Todavía falta tu técnica. Dijo con buen humor, alejándose de su lugar y permitiendo que el durandal en las manos de Zenobia se estrellara inútilmente en el suelo. Incluso entonces, eres demasiado lento. Un cráter se formó inmediatamente junto con una torre de energía sagrada del ataque de Zenobia. Chasqueando la lengua, Zenobia se giró para girar de nuevo. Irina usó este momento para atacar. Usando el impulso de la energía explosiva liberada por Zenobia, ella apareció instantáneamente frente a él, con la espada apuntando hacia adelante. Sin esperar tal movimiento, se vio obligado a bloquear, el ataque lo envió un par de pasos antes de suspender el combate. No era así antes, Shirou se miró las manos.
Después de la pelea con Cocabiel y los Ángeles Caídos, algo en él había cambiado. Para ser más específicos, fueron los parámetros de su cuerpo. Para poder utilizar refuerzo en sí mismo, tenía que comprender los límites de su cuerpo inherentemente. De lo contrario, siempre existía el riesgo de suicidarse al reventar sus vasos sanguíneos con demasiada energía. Debido a esto, se sorprendió al descubrir cuánta más energía podía almacenar en su cuerpo. Quizás era más que el doble de la cantidad que solía ser antes, era varias veces más. Para relacionarlo, se parecería a la forma en que los demonios reencarnados experimentaron un aumento sustancial de sus fuerzas básicas. Issei, por ejemplo, puede no haber sido lo suficientemente fuerte como para noquear a un oponente cuando aún era humano, pero ahora tendría que contenerse severamente para evitar matarlo. Ustedes dos están mejorando. Felicitó. Zenobia solo lo miró y luego volvió a mirar su propia espada, permaneciendo en silencio. ¿La diferencia entre nosotros siempre fue tan grande? Irina se quejó. Recuerdo antes en la iglesia que tenías problemas con Zenobia. Zenobia miró bruscamente a Shirou, pero una mirada pensativa apareció en sus ojos mientras consideraba la fuerza que Shirou había mostrado en la batalla pasada. No estoy seguro de lo que pasó realmente. Dijo Shirou con sinceridad. El cambio en las capacidades de su cuerpo todavía era algo sobre lo que estaba reflexionando. Además, este es un combate de combate relacionado con la habilidad de la espada, no con las habilidades. Zenobia e Irina asintieron con la cabeza antes de que Irina pareciera recordar algo. Hola, hay algo que necesito decirles, muchachos. Dijo Irina mientras los tres se tomaban un descanso en el banco en la parte más exterior del patio. Tanto Shirou como Zenobia la miraron inquisitivamente. Recibí un mensaje de mi sacerdote en la iglesia de la que vine originalmente antes de transferirme. Aparentemente hay un gran evento que no deberíamos perder. Irina dijo con un dedo levantado. De hecho, es tan importante que el evento sea organizado por el propio cielo. Los ojos de Zenobia brillaron con interés. Shirou lo fue menos, recordando sus experiencias con los eventos de la iglesia. No creo que se me permita pasar, ¿verdad? Trató de salir de todos modos. Zenobia solo pensó que estaba siendo modesto, mientras que Irina lo miró dudosa. ¿La leyenda de las pruebas de la espada sagrada no va a participar? Irina preguntó aturdida. No creerán cuántos de nosotros de las pruebas de la espada sagrada solo vamos a verlos participar contra aquellos en el Vaticano. ¿Leyenda? No se atrevió a preguntar. De hecho, tenía la idea de que esta leyenda estaba relacionada con su ruptura de los artefactos sagrados uno por uno, y eso no era algo en lo que quisiera pensar. Animado por Irina, Zenobia ya estaba imaginando la escena que Irina estaba describiendo con avidez hasta que lo miró y habló. Quiero verlo. Dijo con determinación, acercándose a él para transmitirle lo seria que era sin ver nada mal o al hacerlo. Sin embargo, debido a que todos acababan de terminar de entrenar, había una capa de sudor que brillaba sobre su piel. Sin embargo, no le importaba, era que la fragancia que salía de ella era demasiado atractiva. Uno pensaría que uno olía después de sudar bien, pero con Irina y Zenobia, las dos mantuvieron la fragancia de menta o rocío de la mañana. Claro. Balbuceó solo para alejarse un poco de ella. Irina observó la interacción con diversión, su objetivo alcanzado cuando escuchó sus palabras de reconocimiento. De todos modos. Comenzó, intentando desviar la conversación. ¿Cómo fue tu primer día en Kuo? Le preguntó a Zenobia. Siempre la habían educado en el hogar, y como tal, nunca había ido a una escuela. Es diferente, y no entiendo por qué a la gente le gusta mirarme o preguntarme de dónde vengo, e incluso mis pasatiempos. Una expresión preocupada apareció en la cara de Zenobia mientras respondía mientras se quitaba el sudor. Realmente es muy confuso. ¿Debo incluso decirles el tamaño de mi busto? Irina miró a Zenobia con una mirada de disculpa cuando una de las amigas de Issei lanzó esa pregunta. Él, en respuesta, no tenía nada que decir sobre la respuesta de Zenobia aparte de la incredulidad. Estaba claro que los otros estudiantes solo querían conocerla, pero en cuanto a esa última pregunta, necesitaría tener una buena conversación con el individuo. Se sintió obligado a intervenir ya que Zenobia era su amiga, y si ella se aprovechaba de ella por su ignorancia, no podía permanecer inactivo. Solo podía esperar que Zenobia se adaptara a este tipo de cosas antes, pero conociéndola, era bastante posible. ¿Shirou Emiya? De repente sonó una voz. Él, Irina y Zenobia se volvieron hacia el orador, un estudiante de la Academia Kuo con el pelo largo y negro que le llegaba hasta las piernas. Esta era Tsubaki Shinra, la reina de Souna Citri.
Una joven mujer con gafas con flequillo partido y con el uniforme de niñas de la Academia Kuo. Sí, ese soy yo. Dijo en confirmación. Tsubaki lo miró una vez y luego abrió la boca para hablar. Has estado yendo por la escuela arreglando cosas, ¿verdad? Justo ayer el club de tenis dijo que habías arreglado su refrigerador. Me preguntaba si podrías ayudar con algo en la sala del consejo estudiantil. Admitió Tsubaki. Oh, me alegraría. Ayudar a los demás era algo en lo que ni siquiera tenía que pensar. Sin embargo, cuando se levantó para seguir a Tsubaki, se dio cuenta de que no era el único en hacerlo. Tanto Irina como Shinobi también lo hicieron. De alguna manera, la sensación que tenía le era familiar a algo que ya había sucedido. Creo que debería estar bien solo. Dijo. ¿Solo con otra mujer? Dijo Shinobi con la cabeza inclinada. Lord Michael dijo que siempre te quedaras a tu lado. Dijo Irina. Las dos insistieron en venir, y él no tenía una razón para detenerlas. Si querían ir con él, entonces no debería haber nada que él pudiera decir para detenerlas. Sin embargo, como la fortuna lo tendría, fue Tsubaki quien habló mientras leía de una revista que sacó de su bolso. Una mujer amorosa tendría la mayor fe en su hombre, sin dudar de él, incluso si estuviera en compañía de otros. Mientras que el tipo de mujeres que se pegan a menudo son rechazadas al final. Dijo Tsubaki en voz alta. Shinobi ya se congeló, una de sus manos agarró la de Irina. Ella miró a Tsubaki dándose cuenta de lo que Tsubaki estaba insinuando. Nos vamos. Shinobi habló con firmeza a Irina, arrastrándola bajo una fuerte protesta. Mientras tanto, miró la pequeña sonrisa que sonaba en los labios de Tsubaki, pero no hizo ningún comentario. Realmente no sentía que tuviera la energía para hacerlo. Al entrar en la sala del consejo estudiantil, vio a Souna Sikri sentada sola en su escritorio en la esquina opuesta de la sala. Estaba trabajando en una pila de papeles a su derecha y el ritmo gradual de sus movimientos le hizo saber cuánto tiempo había estado allí. Tsubaki cerró la puerta del consejo estudiantil detrás de él. Es el calentador. Explicó Tsubaki. Por alguna razón, sigue encendiéndose y calentando la habitación incluso con el clima soleado que hemos estado teniendo. Él asintió con la cabeza. Un calentador. Ha pasado mucho tiempo desde que había trabajado en uno. Saludando a Souna, se acercó al calentador que Tsubaki especificó y se arrodilló a su lado. Colocando una mano sobre su superficie metálica, cerró los ojos mientras utilizaba el análisis estructural. Sin embargo, no sabía que estaba siendo observado en el proceso. Tanto Souna como Tsubaki lo miraron mientras usaba su magia. Sin embargo, a diferencia de cómo otros usaban la magia, no había ningún círculo mágico involucrado cuando aparecían líneas de patrones de interfaz en la totalidad del calentador. Se concentró y rápidamente encontró el problema. Ha habido un cortocircuito en uno de los fusibles en el compartimento trasero. Explicó. Debería poder arreglarlo si me muevo alrededor de algunos cables, pero necesitaría un destornillador para abrirlo. ¿Algo está mal? Preguntó, dándose cuenta de que Tsubaki no le estaba respondiendo. Cuando él se volvió para mirarla, ella rápidamente cumplió con lo que él había dicho. Por lo tanto, terminó de arreglar el calentador en cuestión de minutos después de abrirlo. Si no hay nada más, entonces me iré. Dijo cortésmente. Espera un momento si quieres. Llamó Souna de repente. Levantó una ceja, pero se quedó para escuchar lo que Souna tuviera que decir. Ella le hizo señas para que se sentara en una de las sillas directamente frente a su escritorio. Luego, ella comenzó a hablar mientras movía su pila de papeles a un lado. Incluso sin que mi hermana me lo diga, ya puedo especular sobre la importancia que solo usted tendría en esta próxima alianza de paz. Comenzó. Por lo tanto, decidí hablar con usted hoy para pedirle un favor, para hablar en nombre de nosotros, demonios, que también deseamos paz. Dijo Souna mientras se recostaba en su asiento. Souna luego levantó una mano cuando iba a responder, y dio más detalles. Sé que puedes decir que es lo suficientemente convincente como para que 2 de los 4 grandes Satanás asistirán, pero no todos los ángeles en el cielo serán influidos. Verás, los prejuicios y rencores no son algo que pueda resolverse tan fácilmente. Incluso si mi hermana y Serceps asistieran, algunos ángeles no lo verían como algo significativo. Souna hizo una pausa, con una luz brillante en sus gafas. Sin embargo, tus palabras deberían cambiar eso. Tú que es considerado como la segunda venida, el que mira desde las nubes. Explicó. Esto es importante ya que incluso nosotros los demonios nos hemos cansado de la guerra. Los 72 pilares, las familias nobles del inframundo ya han comenzado a disminuir. Más de la mitad ya se han perdido, e incluso ahora, algunos aún mueren sin previo aviso.
Queremos que esta guerra termine tanto como todos los demás. Diciendo su pieza, Souna sacó un largo pergamino de papel enrollado. Este es el registro de sangre pura. Dijo mientras se lo entregaba y le hacía un gesto para que lo abriera. En el interior había varios símbolos pertenecientes a cada uno de los pilares del diablo de los 72. Como puede ver, menos de la mitad todavía brillan con poder mágico. Es decir, que más de la mitad ya han perecido. Esto debería ser prueba suficiente de mis palabras. Dijo Souna. Así que por favor considere esta solicitud. Él asintió con la cabeza, evitando que Souna hablara más. Incluso sin que Souna planteara el asunto, todavía era algo que haría. Sin embargo, tuvo que admitir que Souna se preparó bien. Soina se sorprendió por un momento con su rápido acuerdo, y por lo tanto, sonrió en respuesta. Eres bastante interesante, ¿no? Dijo Souna mientras se reía de buena gana. ¿Ni siquiera consideras los efectos en ti mismo y simplemente estás de acuerdo? No está mal ayudar a los demás. Respondió de manera uniforme. Souna lo miró por un largo momento, pareciendo entender algo. Qué desinteresado. Bromeó. Pero suponía que era de esperar de alguien por quien incluso el arcángel Miguel sentía tanta admiración. Se rascó la parte posterior de su cabeza, antes de colocar el registro de sangre pura sobre el escritorio de Souna. Sin embargo, sin darse cuenta, miró el tablero de ajedrez no muy lejos en su visión. Evidentemente, Souna notó su mirada. ¿Qué le dirías a un juego de ajedrez? Ella preguntó de repente. Lo consideró al recordar que no tenía nada mejor que hacer. Ya había terminado de entrenar con Zenobia e Irina, y todo lo que le quedaba era cocinar la cena. Claro, si estás dispuesta, pero no estoy realmente seguro de cómo funciona el juego. Decidió. Souna parecía satisfecha con su decisión, dejando a un lado los papeles en su escritorio para colocar el tablero de ajedrez en el medio. Levantando sus lentes con un dedo, comenzó a explicar. Bueno, juegas moviendo piezas como esta, y esto. Dijo Souna lentamente mientras se movía con las diversas piezas del tablero de ajedrez. Se hizo de la misma manera que un maestro le enseñaría a un estudiante, y Souna era bastante buena en eso. Él asintió con la cabeza en respuesta, relacionando las instrucciones del juego con los diversos esquemas que a menudo veía cuando usaba el análisis estructural. Después de todo, algunas piezas encajan de una manera, mientras que otras encajan de otra. Después de haber trabajado como mecánico arreglando varios electrodomésticos en la Academia Homurahara e incluso en su casa en Fuyuki, se había vuelto bastante experto en resolver acertijos y problemas difíciles. Cuando algo no funcionaba la primera vez, la mayoría de las veces, había un método para solucionarlo en el que él habría trabajado a través del plan que creó en su mente. De esta manera, cuando comenzó a mover piezas de ajedrez sobre el tablero siguiendo las instrucciones de Souna, memorizó sus patrones establecidos. Y cuando el juego realmente comenzó, solo pudo rascarse la parte de atrás de su cabeza cuando notó la seriedad que rápidamente se apoderó de los ojos de Souna cuando ella lo miró y luego volvió a mirar el tablero. Souna permaneció allí inmóvil durante mucho tiempo, con la mirada clavada en la captura de su propio rey por un solo caballero. Una de las cosas más difíciles de hacer en el ajedrez debido a la irregularidad de sus movimientos. Todo este partido fue imposible. ¿Cómo podría un jugador ser tan competente en un juego que nunca antes había jugado? Ella lo había notado cuando estaban jugando, la consideración en sus movimientos. Era como si supiera exactamente qué hacer en una situación dada. Un genio oculto es lo que era Shirou Emiya. Lo que fue más aterrador fue la conciencia del campo de batalla que Shirou debe poseer para mostrar tales habilidades en el ajedrez. Después de todo, el ajedrez podría actuar como un sustituto entre dos generales que mueven sus tropas a través de un tablero. Al haberla derrotado, se sintió un poco deprimida, si no un poco más asombrada. Aún así, notó algo mientras desviaba su atención del tablero de ajedrez. Souna arqueó una ceja, su tez extremadamente difícil de descifrar ya que la sorpresa era evidente en sus ojos. ¿Ya se fue, no? Souna preguntó, ya sabiendo la respuesta. De hecho. Dijo Tsubaki. Souna apretó los labios. Agarrando sus manos, apoyó su cabeza en la parte de atrás de ellas mientras miraba el registro de sangre pura que había sacado cuando para Shirou antes. Pero esto, no tiene sentido, pero... Era si Souna se había dado cuenta repentinamente mientras su mente procesaba a una velocidad rápida. Mordiéndose la esquina de su labio, golpeó suavemente el mostrador de su escritorio con un dedo antes de tomar una decisión. Tsubaki observaba en silencio desde un lado, sin entender lo que estaba haciendo Souna, pero sabiendo que tenía algo que ver con Shirou.
¿Quién hubiera pensado que ese chico ingenuo podría ser tan sobresaliente en lo que respecta al ajedrez? Más aún cuando Tsubaki consideró un evento pasado por el que Souna misma había pasado. ¿Será que...? Sin saber las especulaciones de Tsubaki, Souna continuó con sus acciones. Al abrir un cajón en su escritorio, Souna sacó un pergamino de papel en el que se podía ver la cresta mágica de Citri estampada en rojo. Al enrollar el registro de sangre pura, lo guardó en su totalidad en la cresta mágica de Citri, y solo entonces lanzó un suspiro. ¿Presidenta? Tsubaki preguntó. Souna apenas podía escuchar a Tsubaki debido a las maquinaciones de su propia mente. En cambio, ya estaba escribiendo furiosamente una carta en la que envió rápidamente a través de la cresta mágica de Citri como el registro, mirando hacia la confundida mirada de Tsubaki, pero no respondiendo a ella. Souna solo podía esperar que su hermana tratara sus especulaciones como especulaciones antes de hacer un gran problema. De lo contrario, iba a haber un problema completamente nuevo en esta próxima conferencia de paz. Soltó otro suspiro mientras miraba distante por la ventana, cruzando las piernas mientras se inclinaba hacia adelante en su escritorio. Mientras tanto, Tsubaki todavía estaba perdida, insegura de lo que había sucedido con su amiga. Al ver el estado distraído de Souna, y sabiendo que pudo haber sido porque había perdido en una partida de ajedrez, Tsubaki rápidamente sacó su teléfono y envió un mensaje de texto. Tsubaki solo podía esperar que esto ayudara, pero no contaba con que supiera la naturaleza de la persona con la que acababa de contactar. Por otra parte, Serafall debería saber mejor como uno de los 4 grandes Satanás, ¿verdad?